Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Padre, tu Hijo soy. ¿Alguien puede levantar sus manos esta noche? Abba, Padre. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Buenas noches y bienvenidos a Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto, nos alegramos y nos gozamos en Él mismo. Dios le bendiga, gracias por todas sus oraciones, le amamos, ustedes son la familia del Clamor. Espero que aquellos que hayan participado de la avanzada de la cadena del milagro y hayan hecho sus promesas, la vayan cumpliendo conforme a lo que Dios demanda. Este es un ministerio que demanda nuestra ayuda y nuestra colaboración. Gracias a todos ustedes por escucharme, gracias por orar por mi familia, por mis hijas, por mi esposa, por mi hijo, por todos los que colaboran conmigo a lo largo y lo ancho de este altar de clamor. Usted no sabe que la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, la grandeza de Dios, su fortaleza, su bendición.
que Dios les guarde, que Dios les supla de sus riquezas. Hoy continuamos el tema, Dios hace milagros. Y hoy vamos a hablar del tema de el Dios que hace milagros y suple. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Y cómo Él, si cuida de las aves, cuida de nosotros. Y vamos a hablar de un milagro de provisión económica y vamos a ver en el Antiguo Testamento lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Así que en este programa vamos a tratar, y si nos da tiempo, entraremos en otra fase de la manifestación de milagros. Recuérdense, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Dios ha dicho, las obras que yo hago y vosotros también haréis. Os doy poder sobre toda la potestad del enemigo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Dios es un Dios poderoso. No importa que sea el tema de hoy de la cuestión material o el tema de la sanidad divina, el tema de la liberación, el tema de la intervención en la historia de la humanidad, en los gobiernos, en una manifestación de juicios milagrosos o de la misericordia de Él, sobre todo el milagro de la encarnación. Y eso cuando se bajó del cielo, siendo Dios, se adonó a sí mismo y se hizo hombre. Y cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es el milagro más grande de todo, el milagro de la salvación. ¿De qué le aprovechara el hombre o a la mujer si granjeara todo el mundo, pero al fin perdiere su alma? Lo más importante es que nosotros seamos salvos. Hace unos días estaba hablando con unas hermanas. Estas hermanas pues parece que son cristianas, pero parece que están en una iglesia donde enseñan equivocadamente que el alma no es inmortal, que no es eterna. Entonces cuando yo les decía que de que Él aprovechara al hombre si granjeara a todo el mundo, pero perdiera su alma, ella decía, bueno, el cuerpo es importante, el cuerpo es importante, pero esa es una enseñanza herética de una serie de sectas que hay, pero hay unas que creen en el sueño del alma, creen que todo terminará y que no habrá infierno, que no habrá nada de eso, porque Dios es muy bueno. Pero eso niega los atributos de Dios, y uno de los atributos de Dios que es el juez de toda la tierra. Y Él hizo el cuerpo de Adán y Eva era inmortal hasta que cayeron de la gracia de Dios y se volvió mortal. Ahora, el alma permaneció inmortal. Por eso el castigo eterno es la separación. Mientras la muerte física es la separación del alma y el cuerpo, la muerte eterna es la separación del alma que es inmortal y es eterna de Dios. Y eso, el doctor Bill Graham se profundizaba mucho en hablar de eso y decía, bueno, si el alma es inmortal, y Dios habla a veces en figuras para que nosotros podamos entender, pues entonces, si habla de un lago de fuego o un infierno de tormento, pues tiene que ser algo mucho más terrible que lo literal. ¿Y qué más terrible que habiendo Dios demostrado su amor para con nosotros siendo pecadores, habiendo cargado el pecado de todos nosotros, oye lo bien claro, habiendo pasado por Getsemaní, subido a la cruz del Calvario, y dice que cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has separado? Está hablando que en el momento que todo el pecado de la humanidad fue cargado en Él, porque ahora somos justificados en Él, Romanos 5:1, pues la parte santa de Dios, no es que Dios lo abandonó, sino que Dios no pudo mirar ese pecado, porque el pecado es abominación a Dios. Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. No fue que lo abandonó, sino que Él sintió ese alegado momento cuando Dios mira su rostro, porque ahí fue que, dice Isaías, mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, el tuyo, el mío, todo, el más pequeño, el más grande de los pecados. En ese momento que se hicieron tinieblas en el mundo, el pecado de tuyo y mío, grandes y pequeños, pues todos son pecados, cayeron sobre Él. Y ahí la eternidad, la parte divina, tornó su espalda y no lo abandonó, pero no podía ver porque Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. Y ahí es que Él dice, Elí, Elí, habla en arameo y dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero eso hay que entenderlo. Pues hay una serie de sectas, no, mire, no quiero entrar en nombres. Estoy muy cansado y muy tranquilo. Un día, cuando Dios me inspire a hacer un estudio de lo que creen ciertas sectas, que muchos de ellos son gente que aman a Dios y entran en una serie de cosas que pueden llevar, es decir, son cosas que pueden llevar a algo peor, hasta la perdición de la salvación. Pero no necesariamente en el momento que tienen esa idea, no son cosas que destruyen la vida espiritual, pero que son gente que ama a Dios, que ha conocido a Dios, han caído en una iglesia, en una secta, que no creen en la inmortalidad del alma, que no creen en que existe un cielo. Hay unos que no creen que existe un cielo. Yo le he estado hablando sobre un director de una universidad llamada Cristiana Harvard en Venezuela, que dice que el cielo, eso no, nosotros lo que Dios vamos a heredar es la tierra, y ese es otro grupo que creen eso, que no hay un cielo, que lo que Dios va a heredar la tierra, y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces vamos a entrar en el futuro en ese tema que es tan controversial, pero que quiero tratarlo con delicadeza, porque hay gente buena que han caído en ese error. Eso, hay cosas de estas que no salvan ni condenan, pero llevan a algo peor y se puede perder la persona, porque es el comienzo de la desviación. Y luego, ¿sabe? Yo he tenido un familiar que pasó por eso. Llegó un momento y después aclaró su mente, volvió a la senda antigua, volvió a la verdad. Dice que el que librara a un hermano del error cubrirá multitud de pecados. Y eso está claro y está ahí definido. Así que, pues hay un grupo que no cree, hay un grupo que no cree en el cielo, creen en la tierra. Están equivocados. Hay un grupo que no cree en la inmortalidad del alma, aun cuando sí Cristo mismo dijo de qué le aprovechara el hombre si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Y por eso cuando Pablo está bregando con los corintios, en 1 Corintios, Pablo está bregando con un desajuste doctrinal, y eran salvos, pero estaban mal. Tenían un desorden completo y no había orden espiritual ni escritural, eran judaizantes, estaban confundidos. Entonces había uno que ese sí estaba bien mal, ese estaba tan corrompido que estaba fornicando, adulterando, como usted le quiere decir, con la madrastra. El padre había muerto, el padre había muerto su esposa, se volvió a casar, y este individuo, el hijo de él, estaba viviendo, adulterando con la madrastra, que eso es, pues, es grave, y eso es para perderse si muere así. Entonces la iglesia trató con el problema y bregó con el problema, y el tipo seguía. Un día Pablo les escribió a los corintios y les dijo: mire, ya los consejos no dan, ya la disciplina no da, ya no podemos hacer más nada. El tipo está empecinado en seguir con, no solamente eso, que emborrachaba y un montón de cosas. Y le dijo: entréguenselo a Satanás. Mire bien lo que significa eso. ¿Qué quiere decir en Pablo cuando le dice a los corintios que ya ese caso no tenía alternativa, ya no valía la pena orar por él? Entréguenselo, retírenle. Lo que decía Pablo en esto es: retírenle la confianza. Retiren, no oren más por él. No le den más consejos. Dejen que el diablo se encargue de él. Otras palabras, como él está sirviendo al diablo, le vamos a quitar la cobertura, no le vamos a dar más consejos. Y entonces Pablo añade, dice: para que aunque su cuerpo se pierda, su alma sea salva. Para eso que tienen esa idea, pues ahí queda refutado. Pablo dice: para que su alma se pierda, que se pierda el cuerpo y se salve el alma. Para que aunque se pierda el cuerpo, se salve el alma. Y ahí está combinado con lo que Jesús dijo: de que le aprovechara el hombre o la mujer si se ganara el mundo entero, pero perdiera su alma. Entonces eso es una cosa que a mí me ha inspirado mucho, porque hay gente que piensa que lo más grande es tener. Hay un corito que dice: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal
que no se recobra jamás. Y esto es lo importante de esto. Cuida sobre todo tu alma. Y dice Pablo, cuídala con temor y temblor. Protégela, límpiate, examínate. Mira a ver si estás en fe. Cuida de esa salvación. De eso hablaremos más adelante. Pero, como dije, pues, al final, al cabo, en Corintios le quitaron toda la confianza, le quitaron todo el apoyo, dejaron de orar por él, déjalo ahí que siga. Y entonces, cuando empezó a ver que ya no tenía la gracia de Dios, ya estaba solo y empezó a sentir todo el infierno, entonces cuando ya estaba quebrantado y estaba ya que no le hacían caso, no, ni le hablaban ni nada, entonces se entristeció tanto y Pablo le escribe en otra de sus cartas, le escribe y le dice, mira, al que yo dije que hicieran esto, ya basta, él ha aprendido su lección, restauren al tal. Así que hay restauración. Y pues, da a entender que el tipo se corrigió y arregló su vida con Dios. Y Dios lo que quiere es que si salvamos al hermano o la hermana, alguien del error, cubriremos multitud de pecados. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios te ama. Yo estaba en un fast food de esto en Puerto Rico, recién llegado, y no había casi nadie. Y me quedo mirando a la que estaba en la caja. Se veía una cara de aflicción, se veía una cara de dolor, de angustia, y Dios me dio un mensaje de, no importa quién te haya dejado, no importa lo que haya pasado, Dios te ama. Y aquella muchacha se desplomaba, decía, no le creas al diablo, Dios te ama, Dios te quiere restaurar. Bueno, fue una experiencia increíble, hermano. Dios te ama y me ama a mí. Y si reconocemos nuestra debilidad, Él nos fortalecerá. Si reconocemos nuestro pecado, Él nos perdonará. Bueno, pues dentro de todo esto, pues como dije, hay sectas que no creen en la inmortalidad del alma, porque quieren evadir lo que es el infierno y el lago de fuego. Mire, como decía Billy Graham, el fuego del infierno debe ser más terrible que el fuego real o el lago de fuego. Cuando se habla de la segunda muerte, se habla de la separación. Primero, la primera muerte es la separación del alma del cuerpo. Ahí va el cuerpo al cementerio, al sepulcro, donde sea. La segunda muerte es la separación del alma de Dios. Eso debe ser más terrible, que tú estés, que Dios te ha dado la oportunidad de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y viendo todo esto, pues entonces veamos que lo más importante es que Dios te ama. Y claramente, pues qué más terrible que pensar que para toda la eternidad tú pasarás en un lugar junto a Hitler, junto a Stalin, junto al estripador, junto al mentiroso, junto al asesino, junto a los incrédulos, los paganos, y estarás en esa compañía para toda la vida eterna y saber que no puedes salir de allí, perdiste. Si la salvación es eterna, la perdición es eterna también. Esa es la importancia de que tú en el día de hoy vengas a Cristo. Esa es la importancia de que tú y yo guardemos con temor y temblor nuestra salvación. Esa es la importancia de que tú y yo perseveremos hasta el fin y retengamos esa relación con Dios. Esa es la importancia de que no nos dejemos desanimar. No importa los dardos de fuego del maligno, la apaguemos con el escudo de la fe. No importa lo que nos hayan hecho, perdonemos. No dejemos que nada nos robe nuestra comunión con Dios. Por eso tenemos que perseverar hasta el fin. Por eso tenemos que seguir luchando y cuidar con temor y temblor nuestra relación, nuestra salvación. Por eso habían todos los apóstoles, prefirieron morir. Algunos muerte horrible de cruz, como Cristo. Otros murieron quemados vivos. Otros fueron descuartizados. Otros comidos por los leones y las fiestas del campo y del circo de Roma. Torturados por Cristo. Por eso hoy en Nigeria miles de cristianos han muerto por no negar su fe, por no perder su fe.
El mundo quisiera que tú y yo nos neguemos a Cristo, nos vayamos a arrastrar como nos arrastraban antes. No, el diablo es un padre de mentira. El que está en ti es más grande que el que está en el mundo. El que está en mí es más grande. No importa la tormenta, no importa lo que el diablo diga, no importa quién se levante contra ti. Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Y dice aún bien claro, Salmo 55, verso 22, dice bien claro, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Dios, si el justo caerá 7 veces, levántate y llegará el momento que más nunca te caerás. Dios te ama, God loves you. Echa para adelante. No importa si te dejó la mujer, te dejó el esposo, te dejó el hijo, te dejó la gente, pero Dios está contigo hasta el fin del mundo. Y en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Ay, qué glorioso esta experiencia! Lo digo porque yo lo he vivido. Y presiento que allá afuera, en este programa especial, hay gente llorando ahora mismo. Sí, el diablo te acusa, caíste, pecaste, pero vete y confiesa. Dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 12:10 dice que el acusador de los hermanos es el diablo, ya que Cristo te perdonó, ya que Cristo te salvó. El Dios de milagros hizo el milagro de la salvación en tu vida. Abasamalaya. Oh, thank you, Jesus. Recíbelo, levántate, pastor caído, pastora caída, levántate, confiesa tu pecado, pide perdón a quien ha ofendido, pide perdón a Dios, perdónate a ti mismo, saca tu rebeldía contra Dios y dile, Dios, tú no eres culpable. Yo me he rebelado porque no entiendo por qué me viene esto, pero yo sé que el culpable no eres tú. Hazme consciente de mi condición y ayúdame a reconocer que estoy rebelde contra ti, porque lo que no entiendo me tiene aturdido. No entiendo por qué estoy pasando por este valle de la sombra de la muerte. No entiendo por qué estoy pasando por esta tiniebla, por esta situación. I am confused. Estoy confundido. Y me he revelado como se reveló Jeremías, como se reveló el profeta Elías. Y se rebelaron porque ya estaban cansados. Pero tú tienes el don de la salvación, que es el milagro. Y yo estoy empezando por donde Dios me manda. Iba a empezar por otro lado. Lo más grande que tú tienes no es tu casa, no es tu cuenta de banco, no es tu profesión, no son los bienes. Es tu relación con Dios. Es tu salvación comprada con precio de sangre en la cruz del Calvario. En esto mostró su amor para con nosotros Dios, que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No te dejes aplastar del diablo, porque Dios dice, y yo aplastaré a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. Sí, hay alguien que Dios le está hablando hoy, no hay que suicidarse, no hay que dejar de desear de vivir, no debemos estar todo tristes. La gente de Dios, a pesar de las pruebas, en la cárcel de Filipos, Pablo y Silas, presos, golpeados, en la cárcel los golpearon y alababan a Dios. Alaba a Dios en tu tribulación, alaba a Dios en tu enfermedad. Eso es difícil porque algo bueno viene, algo mejor viene de camino. No le creas las mentiras al diablo que te está gritando, todo se va a terminar, todo va a salir bien. Dios está contigo y conmigo como poderoso gigante. Dios ha tomado control. God is moving. Algo está pasando. Dios está aquí. Yo traía un mensaje diferente, pero este es el que me ha dado Dios. Romanos 8:37 dice, y es algo para leer y enfatizarlo como nunca antes. Romanos 8:37, y quiero leerlo, pero antes de eso vamos a escuchar un momentito lo que continúa aquí. Recuérdale que puede escribirme a Jorge Rasky, desea la carta mensual nuestra, y nos encargaremos con la compañía que tenemos alquilada de responder, contestar nuestra correspondencia. Escriben el mensaje mensual, entre mi esposa y yo lo hacemos, y ella me presenta algo y yo veo y lo miro, y a veces no tengo que añadir nada más que un poco, porque Dios la está usando en eso.
Y es un mensaje que te enviamos de la palabra. No tienes que suscribirte, no tienes que pagar nada, es voluntario. Lo que das de ofrenda es si quieres y si puedes. Y te dejas usar de Dios de eso. Pero escríbenos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y dinos si el mensaje está llegando, si está siendo de bendición, si este programa está siendo de bendición a tu alma, si el Facebook sigue orando para que podamos restaurarlo después de este ataque terrorista de los grupos terroristas de Hamas, porque sabemos que o son ellos directamente o sus seguidores. Dios sabe que están en esto, y quienes sean ellos quienes sean, Dios está peleando por nosotros y su oración es determinante. Usted habrá escuchado en los últimos programas todo lo que yo pasé en estos últimos viajes, cómo me vi confrontando al medio infierno y cómo la oración de noche y los gemidos míos llegaron al cielo y las oraciones de ustedes. Y por eso estoy aquí. Jesús dice claramente, y dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dios es un Dios de milagros. Yo creo que lo justo es comenzar con esto, con la realidad de la importancia de la salvación. Es que Él aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Lo que Dios quiere salvar es tu alma. Y vemos el mensaje que Dios nos dio en Marcos, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hacer discípulos de mí, ir por todo. Esta es la importancia. Primero, la salvación. Después, la sanidad física. Después, los milagros de liberación. Y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios en mi nombre. Y dice bien claro, sanarán los enfermos. Pero lo importante es hablarle del evangelio, de la salvación del alma. Y esto es lo importante. Vamos a escuchar a Jorge Isaac un momento y oren mucho por él. Está en la escuela, está en este año, Dios mío, estos son meses. Yo me compadezco de él porque él está en la iglesia trabajando. Los domingos da una clase a los niños. Los viernes en la noche está también en la iglesia. Es ujier cuando se lo piden. Hace cosas, ama a la iglesia, ama al Señor, ama el ministerio, ama a Cristo. Se convirtió en la academia 2 semanas después de María, en un culto en la academia. Se ha criado en la iglesia del Calvario. Se ha llevado sus estudios desde ¿cómo se llama esa? Se me olvida el nombre de esa. Los primeros estudios de él fueron en una academia que le llaman, tiene un nombre, pero yo ahora no lo recuerdo, que a muchos niños, que es lo primero donde estudió. En otro programa recuerdo que son, Dios mío, es una academia bien famosa de niños. Y ahí fueron sus... No, la Wesleyana no, la otra que es de niños, se me olvida el nombre, se llama... Yo se me olvida el nombre. Es una academia que es para los niños de kindergarten, de pre-kinder, y es bien exclusiva porque Montessori, ahí lo tenemos. Estos muchachos son están más jóvenes que yo, están menos golpeados que yo, pero sí, Montessori. Yo amo tanto este asunto de Jorge Isaac a la Montessori porque pre-kinder, kindergarten, todo lo prepararon para que ahora estuviera en la academia. Me recuerdo a mis hijas, Kim y Catherine, me recuerdo a la iglesia, Asamblea de Dios, que ahora no recuerdo el pastor, en otro momento, porque hace años de esto, llegó a ser director del seminario, llegó a ser maestro, llegó a ser pastor, tenía un colegio tremendo. Y yo nunca olvido esos primeros años de kinder a mis hijas allí. Después fueron a la academia de la Iglesia de Defensores de la Fe, que era donde Torres pastoreaba, ya él murió. Y fue una experiencia para ellos. Y
Y vuelvo y te digo, yo ahora no recuerdo el nombre del pastor, pero siempre recuerdo que la base de mis hijas la consiguieron allí. Por eso es tan importante la escuela dominical. Por eso es tan importante. Se llama Manuel Cordero, Dios lo bendiga. Está allá en la eternidad, ya su esposa murió. Su hijo ahora es director nacional de educación de la Asamblea de Dios. Pues Manuel Cordero tenía una iglesia en Santa, déjame ver cómo llaman eso. Creo que eso le llaman ahí, cerca del Caserío Barbosa, en Bayamón. Y tenía una academia. Y yo nunca olvido, algún momento le contaré una experiencia que tuve, pero le agradezco, ya él murió y su esposa, a esa iglesia Asamblea de Dios y a Cordero, que llegó a ser fundador del seminario nuestro y uno de los directores del concilio. Pero ese hombre tenía una cosa con los niños y mis hijas estudiaron allí los primeros 2 años, kindergarten, y después pasaron a la iglesia de Torres Ortega, entonces era la iglesia Defensores de la Fe. Torres Ortega tenía esa visión que creía tanto y era abogado y un hombre que Dios usó. Éramos grandes amigos. No éramos perfectos, pero éramos grandes amigos. Y a pesar de algunas diferencias, siempre nos amamos, porque todo el mundo tiene diferencias y cosas, pero era un hombre de Dios y con una visión tremenda. Y Rafael, pues, creó un colegio que todavía existe. Y Kim y Catherine fueron a ese colegio. Y de ahí pasaron al Sagrado Corazón a estudiar periodismo y otras cosas más. Y se graduaron de periodismo. Y Kim y Catherine se graduó también de otra universidad. Y las dos están sirviendo al Señor. Oren por ellas dos. Kimi llegó a ser senadora. Su esposo, tremendo hombre que yo amo mucho, que le dé gracias a Dios por mí, porque yo fui que interceder para que lo dejaran entrar, porque la mamá era bien radical en eso. Pero amo a mis hijas. Hermana y hermano, no sé, estoy inspirado. Este es un programa con ustedes que son la familia del clamor. Estamos hablando del Dios que hace milagros. Yo creo que mis hijas estén en el ministerio, estén en la iglesia más que el ministerio, porque más importante que el ministerio de nuestra relación con Dios es importante. Yo recuerdo cuando a mi hija Kimi le invitaron a predicar a una iglesia y había una guerra conmigo y no la dejaron entrar a predicar porque era mi hija. Pero qué muchos sufren los hijos de los pastores y de las pastoras, y qué muchos padecen. Y que hayan perseverado con todas sus imperfecciones como las que tengo yo, y tenemos todos. Gracias a Dios y a ustedes por orar. No lo suelten. No suelten a Jorge Isaac. Y Jorge Isaac vino como una promesa que Dios me dijo cuando el mundo se me vino encima, hermano. Dios fue una promesa que Dios me hizo. Qué bonito este espacio que tenemos. Dios toma control, hermano. Yo no tengo nada, tengo algunas bosquejas aquí. Y cuando el Espíritu Santo se mueve, porque a alguien Dios le está ministrando, a alguien Dios está sanando, a alguien Dios está curando sus heridas en el hogar, en su mente, en su vida personal. Something great is coming your way. Algo grande viene para su camino. Oh, thank you, Jesus. Algún líder de un concilio, algún líder de un ministerio de televisión, de radio, que se siente solo, algún anciano que se sienta abandonado, allí está el Señor a través de este programa a esta hora de la noche. Esto se repite a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche por Facebook, pero a esta hora, de 12 a 1 de la mañana, y alguien, a veces uno está desvelado, no puede, you can't sleep, no puede dormir, pero Dios está haciendo algo maravilloso. Y Dios te está diciendo te amo, todo no está terminado. Y entonces llegó Jorge Isaac, llegó Belén. La mamá de mis hijas ya está en la eternidad, gracias a Dios, está descansando de todas las batallas que hubieron aquí abajo. Y oren mucho por Belén, oren mucho por mí, oren mucho por toda la familia, extensión, la hermana de mi esposa Miki, por su hijo Angelito, que ha tenido una lucha grande, pero yo tengo la fe que va a vencer en todas sus luchas.
Y el hijo, el padre que ama lo disciplina. A veces yo amo personas y le tengo que decir esto, tengo que decir aquello, es el trabajo que tengo, pero les amo. Oh, esto es una visitación de Dios, hermano, porque a mi regreso aquí de Nicaragua y de todo, ha sido una batalla increíble. Oren por mi esposa Belén, que Dios la capacite, que Dios la prepara. Ella puede hacer esto mejor que yo. Posiblemente no me está viendo, está durmiendo a esta hora, pero yo oro el día, porque ella dirigió un canal de televisión con 7 repetidoras, cubriendo todo Panamá y Colombia y parte de Costa Rica. Y por alguna razón, pues, no quiere venir para acá. Y yo le estoy pidiendo a Dios que la siente aquí, porque el día que yo no pueda, ella puede hacerlo mejor que yo. Y así le agradezco también a mi hija, que también se está acercando, y que cada cual aquí vaya haciendo su parte. Oren grandemente. Es un programa que voy a dedicar próximamente a la reconstrucción del ministerio y del Día de Clamor. Un programa entero que voy a hablar, descargar, de decirle a ustedes lo que necesitamos de parte de Dios. Pero oren por esta cadena del milagro que significa tanto para mí. Cuando todas las puertas se cerraron consciente o inconscientemente, esta puerta nunca se cerró. Honro a los que me honran y tengo en estima a los que me tienen en estima. Le agradezco también en estos días el aniversario de no sé cuántos años. Yo ayudé a fundar a Radio Redentor también. Fui fundador de eso, junto con Manuel Pérez Sánchez, junto con Berton Kane, con un montón de gente que estuvimos luchando para levantar esa emisora. Y somos pioneros en toda la obra que se desarrolló en este país. Nuestros 51 años en Venezuela, ahora Nicaragua, oren por ellos allá. Hay tantas cosas que no entendemos, pero un día las entenderemos. Si querés que el Espíritu Santo obre en su cuerpo, obre en su mente. Vamos a escuchar a Jorge Isaac y después seguimos por aquí para adelante. Bueno, qué bonito escuchar a Jorge Isaac. A veces uno se cansa, hermano. Pero yo he querido empezar esto hablando del milagro más grande que hace Dios. Salvar un alma, cambiar una vida. Oremos por estos cantantes que se han convertido. Yo voy a hacer un espacio y uno a uno en privado yo voy a verlos. Quiero
voy a poner a alguien que voy a sacar un rato para reunirme con cada uno de estos cantantes que se han convertido, ayudarles a que perseveren. No es fácil salir de ese mundo tan terrible. Yo salí de un mundo terrible también. Y nunca me he podido sentar con de los que yo admiro, como el Father, Dios lo bendiga. Nunca me he podido sentar a hablar con él y veo el cambio con Alex Capo, que Dios hizo un cambio, lo tuve aquí en el programa, y ahora por años el hermano de Daddy Yankee ha estado unido a nuestro ministerio, pero después su pública profesión yo no he podido reunirme con él, pero yo lo que quiero es sentarme una hora, un rato o 2 horas con cada uno de ellos y, hermano, y ayudar a que puedan vencer, porque para ellos no es fácil haber salido de ese mundo y ahora hay que ayudarlos para que no pase lo que ha pasado con otros, que después los han explotado aquí, los han empujado, no han crecido normalmente. Oren por ellos, hermano. Soltar esa fama, salir de ese infierno no es fácil. Yo me recuerdo las veces que Omar, creo que es Omar, el hermano de Daddy Yankee, me decía, ora por mi hermano. Y compartimos tanto eso, y no solo Daddy Yankee, Farruko. Yo no soy amante, yo soy de otra generación, yo no tengo que ver nada con esa música, pero son almas. Igual que los políticos cuando se convierten es otro asunto. La gente rica cuando se convierte, que la gente o sea, hay que ayudarlos a entender que Dios es el autor y consumador de la fe. Y que esto no es camino fácil. Y que esto no es para los pocos, esto es hasta el fin. Bueno, pero por eso yo había empezado hablando del milagro económico, pero hoy estoy hablando, y quizás en el próximo programa lo extiendo un poco, sobre el milagro de la salvación. Y eso es, si todo lo demás es por añadidura, es por añadidura. Lo más grande es el que perseverara hasta el fin. Mire, somos salvos, somos redimidos, pero estamos en batalla, nuestra batalla de fe, en el mundo espiritual, como dice Efesios capítulo 6, versos 13 al 18, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Y después nos da la armadura completa. Yo siempre me enfatizo en el escudo de la fe con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Hermano, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12:12, ha descendido hasta lo último. Él está vencido, pero no se rinde. Levántate y siga hacia adelante. No te rindas. Dios bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes que me están escuchando. Dios bendiga a René González con ese himno. No te rindas. Oye, mira si terminamos el programa hoy con ese. No te rindas. La lucha es larga, hermanito. Tú que te acabas de convertir, esto no es fácil. Mire todos los milagros que dice. Vamos a ver una otra. No te rindas. Pero escúchame, no he terminado todavía. En el capítulo 23 de Mateo, verso 34, vamos a decir, 33, vamos del 32 en adelante. Capítulo 23, versículo 32 en adelante. Vamos a leerlo. Capítulo 23, verso 32 en adelante. Estamos hablando del milagro de la salvación. El milagro principal por el cual Cristo vino a morir por cada uno de nosotros en tu lugar y el mío. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos para con el Padre Jesucristo es justo. Mire lo que dice en San Lucas 23, versículo 32 en adelante. Lucas 23, 32 en adelante. Esto es ya camino al Calvario. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Vamos a ver si me pueden poner esa escritura. Lucas 23, capítulo 23, verso 32 en adelante. Llevaban también con él a otros 2 malhechores, pecadores, para ser muertos. No iba solo.
Ahí iba acompañado. Y mira lo que dice el verso 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El milagro del perdón. Qué bonito. A veces uno tiene que perdonarse a uno mismo. A sí mismo. Uno se condena, el diablo acusa a uno. Yo estuve bregando en Nicaragua con una joven de 32 años. Tenía dos problemas, pero uno era que su padre murió y el diablo la acusaba que ella no pudo cuidarlo mientras estaba muriendo. Yo tuve 2 horas trabajando con esa alma para que se perdonara a sí mismo. Tú no podías bañar a tu papá. La Biblia dice que no veamos la desnudez de nuestros padres. Y en 2 horas le hice volver a la realidad que Dios la amaba y que Dios la perdonaba. Y ella se sentía culpable. Y Jesús le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón viene de parte de Dios. Y dice bien claro, mire lo que dice aquí. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, y se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvate a ti mismo, si este es el Cristo, el escogido. Los soldados también, verso 36, le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el Cristo, rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Oye bien esto, versículo 38, tremendo para terminar este programa hoy. Verso 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Miren cómo estaba. Es este el rey de los judíos. A veces Dios usa el mismo diablo para proclamar lo que no quiere reconocer el pueblo. Y estabas ahí, el diablo no se da cuenta que Dios tiene potestad sobre él y tiene potestad sobre todo. Pero dice no de lugar al diablo. Y mire lo que dice en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mire este bandido. Está el que estaba a su izquierda, escuche bien claro, este loco está muriendo lentamente y hay gente, hermana, que hasta la muerte, no sé, el diablo los tiene ciegos y no se dan cuenta que van para la eternidad. Y por eso el diablo se inventa teoría de que no hay cielo, que todo es la tierra, o se inventa la teología falsa de la mortalidad del alma y que el alma no es eterna, para despistar la importancia de la reconciliación y del perdón. Y por eso se inventa que no hay infierno. Todas esas locuras para que el alma tuya se pierda. Pero si Dios te ama tanto, pues esa es la importancia de todo esto, hermano. Y hay gente que hasta la muerte están tan cauterizados que aún muriendo. Y déjeme decirle que una enfermera, sabe que en Francia hubo un ateo que fue uno de los ateos más grandes de la historia. Y Voltaire era uno de los ateos más grandes de la historia. Y la enfermera que lo cuidó hasta la muerte dice que jamás quiere volver a ver la muerte de un ateo, sin salvación, sin perdón. Dice la enfermera cristiana que lo atendió en su muerte que Voltaire, el famoso ateo francés, por 15 minutos maldecía a Cristo, maldecía a Dios, y 15 minutos lloraba, ten misericordia de mí, sálvame. Una confusión, el diablo lo tenía confundido, pero no hay que confundirte. En el día de hoy reconcíliate, no importa tu pecado, no importa cuánto hayas hundido, te hayas descarriado, lo que hayas hecho, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él te dará fuerzas y Él te redimirá. Y ella dice que murió esa noche, pero toda la noche estuvo lidiando, un rato maldiciendo a Cristo y un rato pidiéndole misericordia, pero no se arrepintió. Y ella dice que jamás ni nunca quiere ver de nuevo la muerte de un ateo. Esto es claro y definitivo así, mis amados hermanos. Es claro y definitivo. No quiere ver la muerte de un impío, la muerte de un ateo. Por eso Dios en la palabra, en la Escritura,
Ni el Nuevo ni el Viejo Testamento pierde su tiempo tratando de probar a su existencia. Lo que dijo el necio, en su corazón no hay Dios. Sí, tú no pierdes tu tiempo en esto. Dijo el necio, en su corazón no hay Dios. Y mire lo que sucede aquí. Y vamos a leer de nuevo el verso 39 y 40 y 40. Bueno, dice, del 39 en adelante, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y finalmente los versos 42 y 43 son históricos, son proféticos de Jesús. Y uno le dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando el de la derecha le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todavía hay gente que está oyéndome esta noche que saben que Cristo los ama. Y en el verso 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno de los ladrones fue salvo en la cruz del Calvario. El otro murió en condenación y el otro reconoció su pecado. La decisión es de uno. Si tú quieres aceptar a Cristo esta noche, olvídate, la sanidad y todo eso Dios lo hace. Pero yo quiero dirigirme a ti que si no has arreglado tu vida con Dios, si estás descarriado, si has caído, si nunca te has convertido, no te estoy hablando de iglesia, te estoy hablando de tu relación con Cristo. Dile, Señor, confieso que he pecado, te recibo como mi Redentor, te recibo como mi Salvador y pido que tu sangre me limpie de todo pecado y prometo serte fiel todos los días de mi vida hasta que vengas a buscarme en tu reino. Y sigo en el nombre de Cristo diciéndote, existe una iglesia donde prediquen la palabra, lee la Biblia 1, 2, 3 veces al día, ora, si has cometido un pecado, confiésalo. Y vete a una iglesia y dile que a través de este programa Dios te trajo. Una iglesia donde prediquen la verdad, que Cristo salva, que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó. Ahora, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos y viene de nuevo, y que Cristo hace milagros, sana y salva y perdona los pecados y bautiza con el Espíritu Santo. Busca una iglesia de fundamento, donde Cristo sea el centro de la palabra. Padre, en el nombre de Cristo, oro por todos los que han venido a tu altar en esta noche, buscando perdón, buscando reconciliación, y aquellos que han venido a ti buscando sanidad, tú se las proveas, buscando liberación, tú se los proveas, buscando provisión. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo programa continuaremos hablando del Dios que hace milagros. Dios te bendiga grandemente. Emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que tremendo, para quitarnos el deseo más querido. Así puedo hacer dos funciones yo. Lleno de paz para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaban unas palabras
que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre amar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, allí Él estará y con su luz te alumbrará, te alumbrará.